Bien, entonces, hemos visto lo que era el hormigón armado como elemento necesario, o mejor dicho, un elemento, una opción para la construcción de edificios. El, si bien en el diseño del hormigón es mucho más complejo, que no abarca este curso, para el caso de las construcciones metálicas, su diseño puede que sea un poco más intuitivo y está más cercano a lo que ustedes ya conocen de la resistencia de materiales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando cruzamos resistencia de materiales hemos visto algunas estructuras metálicas y hemos visto el acero como un material en los prácticos que hemos desarrollado? ¿Sí? Y vimos casi nada o nada de hormigón en resistencia de materiales. ¿Sí? Porque, bueno, el comportamiento, como les contaba, es un poco más complejo, y bueno, no alcanzaba, eh, o mejor dicho, ustedes como ingeniero industrial, la profundidad del estudio de ese material no ameritaba. ¿Sí? Bien. Entonces, las construcciones metálicas eh, puede que sea algo más intuitivo de lo que ustedes ya conocen y los conocimientos que traen de resistencia de materia. Vamos a hacer una presentación. Bien, vamos a hacer una presentación y vamos a hablar un poco de los edificios construidos con metal o con acero. Vamos a decir también que la industria del acero en Argentina no está tan desarrollada como sí en otros países. Por lo tanto, son menos las construcciones de acero y se limitan a construcciones para un destino netamente comercial. ¿Sí? Casi no se utiliza para construcciones de vivienda o edificios donde destinados a la vivienda o departamento. Por eso es que nos vamos a centrar entonces en edificios comerciales o industriales. ¿Sí? Ya saben cómo es la mecánica. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y pueden hacer las consultas que quieran. Yo ahora estoy reemplazando al ingeniero Nieto, que tuvo un inconveniente personal y no va a poder dar su módulo, así que lo vamos a hacer un poquitín más reducido y, y bueno, toda la información la tienen en el aula. ¿Sí? Así que yo les recomiendo de que lean lo que está en el aula. Bien, comencemos entonces. Edificio, vamos a hablar un poco de los edificios metálicos. Por lo general, un edificio comercial o industrial construido con acero, le vamos a llamar o galpón o nave. ¿Sí? Esas dos formas de llamar a estos edificios va a ser muy común cuando ustedes salgan a trabajar a la calle. Tienen una forma, por lo general, rectangular, mm, y cubierta también metálica, muy simple, ¿no es cierto? Porque en estos casos no nos interesa tanto
la arquitectura, ¿sí? Si bien puede que encontremos edificios industriales o galpones o naves con un cierto, eh, con ciertos detalles arquitectónicos, puede que sí, pero no es lo general, ¿sí? En general yo necesito un galpón, un espacio grande, sin, digamos, sin obstáculos, para poder desarrollar una actividad adentro. Bueno, en nuestro medio seguramente se han topado con edificios o galpones de este tipo, por ejemplo, los supermercados. ¿Bien? Los supermercados, la mayoría son galpones o bien naves industriales que son de estructura metálica, ¿sí? Si ustedes van, no sé, por ejemplo, al Chango Más, el que está en la Riobamba, van a ver que es una gran nave metálica, van a ver las cubiertas, van a ver los perfiles metálicos, las columnas también se les puede ver. Eh, También puede ser que ahí podría aplicar lo que estamos diciendo de la arquitectura en los edificios destinados para las concesionarias. Eso sí tienen un poco más de impronta arquitectónica o de detalles arquitectónicos, porque son edificios que, que ya vienen con un cierto estándar de otros lugares, ¿no es cierto? La marca exige, las marcas de los vehículos exigen que el edificio o el galpón o la nave tenga ciertas características arquitectónicas que identifican la marca del vehículo. También ustedes si recorren las concesionarias van a ver que son edificios metálicos. Actualmente se está construyendo uno eh, en la colectora de la Ruta 9, eh, a la altura del boliche Acrópolis, no sé, bueno, Acrópolis, creo que, eh, ya no sé si ustedes lo conocerán, pero no sé, a ver qué otra referencia les puedo dar. Al frente, digamos, de la estación de servicio Millennium, se está construyendo un supermercado donde estamos invitados, ¿no es cierto? Yo ya lo había comentado de que estamos invitados para ir a recorrer la construcción, pero lamentablemente en ese lugar nos exigen sí o sí los elementos de protección personal, ¿sí? Eh, Sobre todo el casco. Por ahí el botín puede zafar porque nos ponemos unos borcegos, unos zapatos, no es tanto el problema, pero sí los cascos. Así que ahí no podemos zafar para entrar. Ahora cuando terminemos un poco de hablar, vamos a ver qué posibilidades hay de que podamos ir. Bien, nos están esperando, sí, eso sí, tengan en cuenta, nos están esperando. Bien, ¿qué características tiene un edificio de este tipo? Sí, bueno, la mayoría son rectangulares. El cerramiento también suele ser de metálico. El cerramiento vendría a ser los parapetos verticales, ¿sí? Que envuelven al edificio. También suelen ser metálicos o bien pueden ser también de mampostería o una cosa mixta de hormigón con, con cubierta metálica. También los galpones suelen resolverse de esa forma. Bien, entonces en este caso tenemos eh, internamente el esqueleto, la estructura de un galpón está formada por pórticos
o una de las constituciones normales podría ser un pórtico, que es lo que vemos acá. A ver, voy a habilitar el lápiz. ¿Sí? Esto que está acá es un pórtico metálico, es como un arco, ¿sí? Un arco con columnas de metal y vigas de metal. Fíjense ustedes que tienen las secciones variables, ¿sí? Las secciones variables porque nosotros vamos a inducir el diseño. Acuérdense de que estudiamos ingeniería para poder optimizar costos y bueno, una forma de optimizar costos podría ser el ahorro de la cantidad de material. Entonces, aplicando la teoría de la estática, fíjense que acá estos pórticos son articulados en el apoyo, ¿sí? Son articulados para que, estos se les llaman arcos biarticulados. Y, a ver, me esperan un minuto. Bueno, bien, entonces decíamos que estos eran arcos biarticulados y que los apoyos estaban articulados, por eso es que el momento acá es cero y las secciones son variables, ¿eh? Bueno, esta es una forma de diseño, no es la única, ni tampoco es exclusiva, ¿no es cierto? Esto ha sido diseñado de esa manera. Fíjese entonces que acá está la disposición de los arcos biarticulados, que en este caso, ¿no? Le vuelvo a repetir, no es que todas las naves sean diseñadas así. La imagen que estamos viendo se da de esa manera. Entonces la disposición son que estos arcos están equidistantes. Sí, acá le llaman bahía, pero bueno, también le podemos llamar la luz entre arcos, o la equidistancia, o la distancia entre arcos, ¿sí? Se le puede decir de varias formas, ¿eh? Por ahí esta no es la más usual que se escucha en el medio, pero la idea es esa. También fíjense en cómo los extremos cambia la configuración, ¿no? Porque por lo general los extremos están cerrados con algún envolvente que puede ser metálica, puede ser mampostería, y los centrales, sí, no tienen ningún obstáculo, pórtico central. Acá vemos una planta
¿eh? Ahí se ve los barcos. Estos son los barcos extremos y los barcos centrales. En la cubierta o el techo tienen una caída, ¿no es cierto? Tiene una pendiente, una inclinación. Esa inclinación es para evacuar rápidamente el agua de lluvia, evacuar rápidamente para evitar que se acumule o que infiltre hacia adentro del galpón. Las pendientes tienen una, un valor, ¿no? Como la cubierta metálica, por lo general, el cerramiento en la cubierta es de chapa de zinc. eh, la rugosidad es muy baja del metal, o sí, las pendientes pueden ser pequeñas, ¿sí? Ya con una pendiente pequeña, el agua escurre. No ocurre lo mismo con otros materiales, en donde necesitamos pendiente más grande porque la rugosidad del material no permite el escurrimiento rápido. Entonces, la variación de la pendiente de la cubierta metálica va entre 2 a 32%, siendo lo más usual entre 2 y el 8%, ¿sí? Ya que eh, pendientes muy grandes implican mayor cantidad de material o implican una mayor superficie de exposición al viento, ¿no? Que es una de las, este, eh, uno, digamos, la estructura metálica debe estar preparada para resistir el empuje horizontal de los vientos. Bueno, ahí está el pórtico que estábamos hablando. Estos son pórticos rígidos. También seguramente habrán visto o se van a topar en su vida de profesional con pórticos que también tienen tres articulaciones. En vez de tener dos, en este caso tiene dos en el apoyo, donde la sección se hace más pequeña, porque el momento es nulo, ¿no es cierto?, en las articulaciones, pero también puede haber una articulación, como en el caso de este pórtico, donde fíjense que la sección va variando y acá se hace muy pequeña, entonces posiblemente aquí también hay una articulación en donde el momento es nulo. Así que el diseño lo pueden hacer aplicando las reglas de la estática o los conocimientos de la estática y de la física para poder optimizar material. Bueno, entonces dijimos que podríamos tener eh, pórticos de anchos desde los 7 metros hasta los 80 metros. Yo creo que el, el galpón del Chango Más en uno de los lados llega a 70 metros. Y, y bueno, sí, hay galpones muy grandes con estructura metálica. Esas grandes luces tranquilamente se las pueden salvar. ¿Eh? Tenemos
pórticos a dos aguas, con la cumbrera desfasada de a dos aguas, y este son a una agua, ¿sí? Entonces estamos hablando considerando a los pórticos como un plano rígido, indeformable, y que también pueden tener columnas intermedias, como habíamos visto en los pórticos extremos. ¿Sí? También puede ser algún pórtico interior que tenga columnas intermedias, también puede ocurrir. Es más, los galpones de los supermercados tienen columnas intermedias para ir cortando la luz, ¿no es cierto? Si yo voy cortando la luz, puedo disminuir la sección de los elementos que constituyen el pórtico. Los elementos entonces del pórtico pueden ser de perfiles normalizados, ¿no? Los perfiles que ustedes ya conocen, que vienen en los catálogos. Todos los perfiles pueden constituir un pórtico dependiendo del tamaño, y también se los pueden fabricar, ¿cierto? Esas vigas y esas columnas que ven acá, que tienen una sección variable, ¿sí? Estas son fabricadas en taller, ¿no es cierto? Especialmente para estos elementos, para estos pórticos. No necesariamente tienen que tener sección variable, ¿no? Pero si los tienen, se fabrican en taller, ¿no? Acá pareciera que tenemos un tramo recto que tranquilamente podría ser un perfil normalizado. Acá tenemos otra sección variable que es fabricada en taller. La columna, esta columna interior, es una sección constante. Y las fundaciones son de hormigón, ¿sí? Ahí ya no podemos escaparnos al hormigón. Sí o sí y son de hormigón, ¿sí? La elección como dijimos anteriormente, la elección de una estructura metálica es por el hecho de salvar grandes luces sin obstáculos internos, ¿no es cierto? Si tendríamos que hacerlo de hormigón, seguramente necesitaríamos muchas columnas intermedias, ya que el hormigón es mucho más pesado y su propio peso, digamos, para que sea estable en su propio peso, va a necesitar una estructura más robusta. Y encima le tenemos que poner las cargas que va a soportar. O sea que no podríamos tener grandes luces, eh, salvo que lo diseñemos con eh, hormigones pretensados, ¿sí? Pero nunca llegaríamos a los niveles de los que podemos llegar con estructura metálica. Ahora me estoy acordando que, no sé si ustedes conocen, alguna vez fueron al centro de convenciones de la ciudad de Salta. Sí es una gran estructura muy grande, de 70 metros, 80 metros,
de luz libre, digamos, sin obstáculo, y con elementos pretensados. Eh, Ahí tendría un ejemplo, pero bueno, es mucho más caro y se lo hace por otras cuestiones, por la magnitud del edificio, ¿no es cierto? También se podrían no solamente hacer naves rectangulares, sino también se podrían ir adosando otras naves más pequeñas o alas y configurar un- una nave con una forma irregular, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengan en cuenta que todo este diseño se lo va a hacer respondiendo a la geometría de la nave. ¿Sí? No es algo que esté estandarizado, no es algo que diga yo quiero construir una nave de 10 por 30 y, y voy y compro un perfil, deme un perfil para una nave de 10 por 30, no. Eso se diseña y se elige la opción más conveniente para el caso de que tenga que ser. En este caso se pueden armar entonces una nave de forma irregular sin ningún problema, siempre y cuando se lo considere a esta forma en el diseño. ¿Sí? No es que yo voy a comenzar con una nave rectangular, voy a diseñar una nave rectangular y después se me va a ocurrir adosar otra nave o un ala y sin hacer una verificación previa, ¿cierto? Se hace una verificación y si la resistencia o la dimensión de los perfiles lo amerita, se lo puede colocar o adosar otra nave, ¿sí? Bueno, acá hay un esquema de un adosamiento de un pórtico a otro pórtico utilizando como apoyo una de las columnas del pórtico más grande, ¿no es cierto? Por lo general, utilizan la luz más grande para el desarrollo industrial o comercial y esa ala adosada la utilizan para oficinas, ¿sí? Bueno, bueno, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? De que por ahí eh, las secciones variables optimizábamos el material, ¿no es cierto? Porque colocábamos la sección más grande en los nudos más exigidos y de esa manera no desperdiciamos material si es que hacíamos una columna o viga de sección constante. Pero todo está sujeto al estudio, ¿no es cierto? Por ahí, en la rapidez de la obra, acuérdense que yo, para hacer una columna de sección variable, un elemento estructural de sección variable, necesito llevarlo al taller, en el taller cortan el material, lo sueldan, hay que transportarlo a la obra, y por ahí esas tareas encarecen lo que podríamos considerar que es un ahorro de material, siendo que si yo compro un perfil directamente del corralón o de la acería, compro el perfil, lo cargo al camión y lo llevo a la obra, todo ese paso, todas esas actividades que están desde que compro el acero y lo coloco en obra,
cuando utilizo un perfil normalizado, me ahorro muchos pasos, ¿no es cierto? Quizás estoy utilizando material de más, pero me ahorré porque pude realizar la obra más rápido, menos mano de obra, menos transporte, etcétera. Bien, posiblemente esta presentación o esta filmina solamente esté hablando teóricamente de la resistencia material, ¿cierto? Específicamente de la resistencia de materia. Pero no nos olvidemos que para construir un perfil de sección variable necesitamos muchos más pasos que el de una sección constante. Y por ahí, si hacemos la comparativa, eh, en vez de el ahorro de materiales que yo creo tener con una sección variable, se me va en el tiempo que necesito para construirla, el transporte, porque tengo que comprar el material, llevarlo al taller y después llevarlo a la obra. ¿Sí? Todo ese, todo ese transporte también sale dinero y por ahí a lo mejor el ahorro ese se diluye. Así que bueno, pero les vuelvo a repetir, quizá este PowerPoint solamente lo ve desde el punto de vista teórico de la resistencia material. ¿No? Pero tengamos en cuenta todo. A esta altura, ustedes ya casi son ingenieros. ¿Sí? Entonces, tienen que conocer muy bien los procesos constructivos para poder decidir cuál es la opción más económica. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer. ¿Sí? A ver si hay algo en el chat. No hay nada. Ah, sí, aquello. Ah, la nota. Bueno, más tarde le daré la nota, antes de irme. Bien. Entonces decíamos que los elementos con sección variable necesitamos construirlos, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos una viga doble T construida en el taller, ¿sí? Donde se compra una chapa de un determinado espesor, que es el alma, y una chapa de un determinado espesor, que es el ala, y se las une mediante soldadura. También puede ser de que la sección que necesitemos sea tan grande y que no consigamos un perfil comercial de ese tamaño, por más que no sea sección variable, sino sea una sección constante, pero no lo encontramos comercialmente, entonces sí o sí caemos en el taller, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, es la misma viga doble T, pero con doble soldadura, ¿sí? Todo va a depender de las cargas que tengan que resistir, ¿sí? Todo eso sale de un análisis de carga, del cálculo estructural, para diseñar la sección más conveniente para un pórtico metálico. Bueno, esto ya hemos hablado bastante. Sección constante y una sección variable. ¿Eh? Una, una construcción metálica que es muy interesante de verla, que no sé si todavía sigue en pie, es la que se hacía en
en la ciudad cultural, ¿sí? En las carpas estas que se hicieron para el COE, para alojar a los contagiados de COVID, son, es un galpón hecho con pórticos de aluminio y que son todo preensamblados, es decir, se arma como un rompecabezas, ¿sí? No, son barras de aluminio que en la unión, todas las uniones, hay una articulación. Y en cada nudo está la solución que le dieron a cada nudo, está pensado para que funcione como una articulación. Eh, entonces cumple doble función, ¿cierto? La función de ser un ensamble muy sencillo y a la vez, desde el punto de vista de la estática, un diseño óptimo. Así que, y bueno, y al estar hecho de aluminio, el peso es muy bajo, con lo que las secciones no son demasiado grandes. Si bien el aluminio tiene mucho menos resistencia que el acero, sin embargo, en el interior de esos perfiles de aluminio tienen figuras que le dan mayor rigidez. Está muy bien pensado, ¿sí? Muy bien pensado. Está pensado para hacer galpones móviles, ¿no es cierto?, de este tipo. Eh, pero bueno, es una tecnología que no la conseguimos acá, que viene de afuera y que ha funcionado bien porque estuvo bastante tiempo, no sé si sigue, no recuerdo haberlo visto, pero estuvo por lo menos un año y medio y no ha sufrido ningún inconveniente. También se pueden utilizar aceros de alta resistencia, dependiendo siempre de las solicitaciones que va a recibir la estructura. Eh, si utilizamos aceros de mayor resistencia, seguramente vamos a tener secciones más pequeñas. Dijimos que las bases, entonces, para las bases no nos íbamos a poder librar del hormigón y por lo general son dados de hormigón con una placa de anclaje que va adosada al hormigón en el momento del hormigonado, ¿no es cierto? O sea, se deja una placa, se hormigona y la placa queda totalmente adherida al hormigón y esa placa es la que recibe al pórtico metálico, ¿sí? Acá tenemos la placa, la placa con, con su perno de anclaje. Acá tenemos la placa y sus pernos de anclaje, que son bastantes, ¿sí? Dependiendo de las tensiones que vaya a recibir esa pata. A simple vista, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de unión es esta? ¿Y qué tipo de unión es esta? ¿Por qué será que acá tiene un solo perno de anclaje? Y acá tiene 6. Profe, puede ser por la sección variable que tiene la estructura. Sí, sí, puede ser. Por ahí viene la cosa, pero ¿qué más?
las condiciones a las que está sometida la estructura, puede ser, profe. ¿Cuáles condiciones? Climatológicas, por ejemplo, la incidencia del viento. No. No, va más para el lado de la estática. La cara que soporta, sería, profe. Más para el lado de la estática de los vínculos. Aunque no parezca, este primer anclaje está asimilado a un vínculo fijo. O sea que hay una especie, no es un nudo rígido, no es un empotramiento, ¿sí? Tampoco es una articulación, obviamente, pero está entre el empotramiento y la articulación. O sea, no es 100% un empotramiento, tampoco es 100% una articulación, ¿sí? En cambio, en la segunda placa de anclaje, al estar tan reforzada, sí está trabajando como un empotramiento. ¿Se acuerda que habíamos dicho que considerábamos, cuando teníamos una sección variable, que aquí teníamos habíamos dicho que eran pórticos biarticulados? Ese sería el modelo, el modelo físico para diseñar el pórtico, ¿sí? Cuando yo planteo, ¿se acuerdan que ustedes, no sé si habrán hecho cuando cursaron conmigo resistencia de materiales, si habrán hecho el práctico integrador? ¿Qué hacíamos con la estructura? La modelábamos para poder aplicar las teorías de la resistencia de materiales y de la estática. El modelado consistía en simplificar la estructura, idealizar la estructura para poder aplicar las teorías. Bien, entonces, en el caso la primera placa de anclaje, cuando se modela esta estructura, se considera que aquí hay una articulación, ¿sí? Cuando se la materializa, en este caso, ¿se la podría haber materializado con una articulación tranquilamente? Sí. Y es más, la nave que yo les comento que sirvió para las carpas del COE, se ve claramente que es una articulación, o sea, hay un pasador, hay un agujero con un pasador. Pero en este caso se ha modelado como articulación, pero se lo ha materializado como una, como le decía, semiarticulación, es decir, no llega a ser una articulación, pero tampoco llega a ser un empotramiento. En cambio, en el otro caso, en el segundo caso, esta unión sí está considerada como un empotramiento, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, es como que el primero podría girar sobre su eje. Y digamos que en el modelo que se utilizó, sí considera. Lo que pasa es que una articulación el, vendría a ser el caso más desfavorable. O sea, las tensiones más grandes se van a dar cuando hay una articulación. Pero como hemos puesto una semiarticulación acá, estamos del lado de la seguridad, ¿sí? Sin embargo, no necesito yo una semiarticulación, necesito una articulación, pero constructivamente lo planteo como una semiarticulación, en donde, en este caso, porque acá tranquilamente yo podría tener una sección cero, ¿no es cierto? Si tengo un momento cero, podría tener una sección cero.
Pero como tengo una cierta sección, puedo jugar con una semiarticulación ni articulado ni empotrado. Todo responde al modelo que se utiliza para aplicar las teorías y las cuestiones matemáticas. Bien. ¿Alguna duda? Acá llegamos entonces al final de la primera presentación. Vamos a abrir otra. ¿Tienen alguna duda con esto? Profe, Sí, entonces la estructura a la placa va atornillada o también puede ir soldada. puede ser de las dos formas. Puede haber un perno que está embebido en el hormigón con una rosca en el extremo, o puede haber una soldadura. Y en el caso, profe, de que sea una soldadura, ¿ya no sería una semiarticulación? Sí, sí, si es una soldadura, es una semiarticulación. Ah, bien. Si es un perno, si es una rosca, también una semi. O sea, la rosca cumple la misma función que la soldadura, nada más que una es roscada y la otra es soldada. Si bien el cálculo se hace de forma diferente, ¿no es cierto? El cálculo de del elemento roscado se hace en forma diferente al diseño de la soldadura, pero la función es la misma. Bien. Veamos un poco la segunda presentación que tenemos acá de las naves. Cuando vayamos a la visita, ahí vamos a ver qué tipo de uniones han usado, qué tipo de perfiles, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en la realidad. Me gustaría, en lo posible, que la semana que viene podamos ir, ¿no? Ya que la obra va muy rápido, porque es un edificio que se tiene que inaugurar los primeros días de diciembre. Así que si vamos a esta etapa de construcción, vamos a poder ver más cosas que mientras van construyendo se van tapando, ¿no es cierto? Así que bueno, tengamos en cuenta eso y veamos de poder conseguir los elementos para poder ir. Bien, veamos la segunda presentación. Acá ya entramos más a los elementos que constituyen la estructura de la nave, ¿sí? Fíjense que en este caso está utilizando una sección compuesta, ¿sí? Compuesta por dos perfiles que están soldados. Seguramente ustedes se acuerdan cuando vimos la resistencia de materiales, hemos visto alguna sección compuesta, ¿sí? Hemos visto cómo calcular el momento de inercia, hemos visto cómo entrar a las tablas. Todo va a depender de los esfuerzos que desarrolle cada elemento para decidir qué tipo de sección vamos a necesitar. Y como ya habíamos hablado, los pórticos extremos tienen otra característica, ¿no es cierto? Porque puedo intercalar columnas, no así en los pórticos centrales, donde quizás necesito más espacio libre. Fíjese también que en los pórticos extremos, el área que tributa, ¿no es cierto? El área que soporta cada pórtico
se distribuye en la mitad de la separación. Por ejemplo, en el caso de un pórtico central, ¿no es cierto? Este sería la separación entre pórticos. Y el área de la carga que recibe ese pórtico va a ser la mitad de la luz hacia el otro pórtico y la mitad de la luz hacia el pórtico siguiente o anterior. En cambio, en los extremos solamente es una sola mitad porque del otro lado no tenemos nada. Fíjese que el área tributaria que dice acá el área tributaria para un pórtico central es más grande que el área tributaria para un pórtico extremo. Seguramente vamos a ver cómo determinamos el análisis de carga, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones para ver cómo se determinan esas cargas, ¿sí? Pero las cargas se distribuyen así, por área tributaria, ¿sí? Para un pórtico central, el área tributaria es más grande que para un pórtico extremo. En el pórtico, bueno, la carga que dijimos por excelencia que debe soportar las estructuras metálicas son las cargas de viento, ¿no es cierto? Son cargas horizontales y son cargas dinámicas, ¿no? El viento tiene una determinada velocidad que impacta sobre la construcción y la construcción reacciona dependiendo de la forma también que tiene la construcción. Y esa carga dinámica, podríamos decirla, del viento, se inicia con la velocidad del viento. La velocidad del viento es el factor inicial de estudio para lograr determinar esa carga. No es lo mismo una nave construida en San Salvador de Jujuy que una nave construida, por ejemplo, en La Puna, donde los vientos son mucho más grandes, ¿sí? Entonces la carga que debe resistir el pórtico es mayor porque la velocidad del viento es mayor. Sin contar, obviamente, que en La Puna las temperaturas bajan a menos 10, 20 grados y puede ocurrir un congelamiento o puede haber nieve y la estructura metálica tiene que resistir todas esas cargas, ¿no es cierto? Seguramente vamos a ver un poco el análisis de esas cargas. También tengan en cuenta de que habíamos hablado, ¿se acuerdan? En resistencia de materiales o en estática, que una figura elemental rígida era un triángulo. Cuando la estructura forma un triángulo, decimos de que es un sistema indeformable. No así cuando la figura no es un triángulo. Entonces, los nudos son mucho más importantes, ¿no es cierto? Para evitar esa deformabilidad. Los nudos son mucho más importantes. Y en los extremos, fíjense en donde yo puedo recurrir a colocar cruces, ¿sí? Ustedes seguramente habrán visto de que en estructuras metálicas
hay como unas cruces de arrastramiento, ¿sí? Esas cruces, si ustedes se fijan, describen triángulos. Esos son los arrastramientos que se hacen, que se los pueden hacer en los pórticos extremos, ¿sí? Yo no podría hacer eso en un pórtico central, porque estaría eh, colocando un obstáculo, ¿no es cierto? Y dejaría de tener la utilidad para la que ha sido pensada. Ahí se ven los arrastramientos tipo X. O bien el mismo cerramiento, ¿sí? Dependiendo de qué material sea, también puede constituir un plano rígido, ¿no es cierto?, del cerramiento. Pero siempre se va a dar en los pórticos extremos, ¿sí? Porque ya dijimos que en los pórticos centrales no puedo poner ningún obstáculo. Entonces, en los pórticos extremos se suele arriostrar, ya sea con cruces o con algún cerramiento tipo diafragma que le da rigidez a esos pórticos, bueno, y ayuda, ¿no es cierto?, a la estabilidad del conjunto, aplicando el concepto de que el triángulo es una figura indeformable. También puede ocurrir de que si yo necesito en algún momento ampliar mi nave, o sea, agrandar la nave, también podría diseñar mis pórticos extremos de manera tal que en algún momento yo pueda deshacerme de las columnas para, para lograr un espacio despejado, sin obstáculos. Entonces, por lo general, se suele diseñar todos los pórticos del mismo material y la misma sección, ¿sí? Para justamente poder en algún momento ampliar la nave, ¿sí? También tenemos algunas reglas para el predimensionado. Bueno, esas reglas de predimensionado, por ahí, hoy en día, con la del desarrollo de los software, ya van quedando en desuso, ¿no es cierto? Porque es tan rápido el diseño asistido por una computadora que la computadora se encarga de determinar los esfuerzos reales, ¿no es cierto? Quizá en algún momento de la historia, en el diseño estructural de las naves industriales, era complicado, ¿no es cierto? Se hacía todo a mano, con tablas, y llevaba mucho más tiempo. Entonces, por ahí podríamos partir con un predimensionado. Que a lo mejor a ustedes, que no son especialistas en estructura o en cálculos, no van a ser especialistas en cálculos, les podría servir como para iniciar el proceso de construcción de una nave. Ustedes saben que si a ustedes les tocaría ser responsable
de un complejo industrial y necesitan construir una nave, primero se hace un proyecto, ¿no es cierto? Y ese proyecto se lo valoriza. O sea que se hace un presupuesto de la obra a realizar. Y en los términos de referencia para el llamado de la licitación, se puede poner de que el adjudicatario de la obra tiene que realizar el proyecto ejecutivo. Entonces, ahí sí podría servir el predimensionado para tener una idea del costo de la construcción de una nave, para llamar a una licitación y después el que gana la licitación, la contratista que va a encargar la obra, confecciona ya el cálculo final con un especialista y afina lo que se hizo en el pliego de la oferta, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, acá hay unas reglas entonces para el predimensionado, ¿sí? Para una altura del edificio de 8 metros, se lo divide por 60 y se obtiene una sección o la altura de la sección necesaria para ese pórtico. Siempre y cuando no tenga algunas cargas especiales, ¿no es cierto? Como podría ser un puente grúa. Ahí, bueno, ya se empieza a complicar el sistema. Por ahí estos predimensionados sirven para el viento, nada más. Pero son útiles, ¿sí? Les puede ser de utilidad. Bueno, acá hay unos detalles constructivos que, como le digo, hoy en día, con el desarrollo de los software de cálculo, ya se conoce con detalle. ¿Se acuerdan que en resistencia de materiales qué hacíamos? Modelábamos la estructura, determinábamos cuál era el punto más crítico, de acuerdo a los diagramas de corte, momento y normal. De ahí extraíamos un punto y estudiábamos el estado tensional del punto y con las ecuaciones de los esfuerzos combinados podíamos dimensionar esos elementos estructurales. Y a veces, dependiendo del modelo, dependiendo de la simplificación que hacíamos de la estructura, ¿no es cierto? O sea, un modelado es una simplificación de la estructura. Y aparte, los modelos matemáticos, si no eran muy complejos, había mucha incertidumbre. Entonces, por ahí se solía realizar algunos detalles constructivos como para salvar esas incertidumbres que venían dadas de el modelo matemático y el modelo físico. Hoy en día, como les repito, con el desarrollo de los software, está como saldada esa incertidumbre y podemos conocer rápidamente en todos los puntos de una estructura metálica, podríamos conocer exactamente cuál era el estado tensional y diseñarla. Las correas, ¿sí? Las correas son esos elementos que van
perpendicular a los pórticos y que reciben el cerramiento final, digamos que serían las chapas, ¿cierto? Estas correas, a ver si se ve, acá está. Bueno, tenemos correas tipo C, tipo Z, tipo U, que no aparecen acá, pero serían unas cosas así. También podría haber estado acá. El pulso no me ayuda. Sí. Es como una U. ¿Sí? El tipo C tiene un pliegue, un pliego extra que le da mayor rigidez, ¿cierto? O sea, podrían ser de estos, tipo U, tipo C y tipo Z. Estas correas van equidistantes también y reciben la chapa que van apoyadas sobre estas correas, la chapa, y va atornillada con un capuchón acá que hace que el agujero ese que se hace en la chapa no le da un sellado, digamos, hidrófugo, ¿no es cierto? Para evitar de que en el agujero que se hizo para recibir el tornillo no se infiltre el agua. O sea que la cabeza del tornillo tiene un material especial, ¿no es cierto?, que va a sellar ese agujero. Aquí están la disposición de las correas, fíjense que son entonces perpendicular a, a los pórticos que van en las cubiertas y también van en el cerramiento lateral, ¿no? En el caso de que el cerramiento lateral también sea de chapa, también necesitamos una correa para recibir la chapa. Entonces aquí la chapa va, ¿cierto? Por lo general la chapa tiene 1 metro, van así, van dispuestas de esta manera, atornilladas a las correas, ¿eh? Es lo que llamamos nosotros estructura secundaria y también se calcula con la teoría de la resistencia material, ¿sí? No deja de ser una viga. Bien, acá se ven entonces las correas. Acá hay una correa tipo C que tiene espesores de entre 2 y 3 milímetros. Y están también en los catálogos. ¿Se acuerdan que cuando vimos resistencia de materiales, yo le había provisto de unos catálogos de perfiles? Ahí están las características, ¿no es cierto? La altura, el ancho y el espesor. Entonces las correas van apoyadas sobre, esto vendría a ser el pórtico. Las correas van apoyadas en el pórtico, en la parte de la cubierta, y en la parte lateral van agarradas a las columnas del pórtico, ¿sí? Este también es el pórtico.
Y la separación entre las correas, bueno, eso también sale de un cálculo, ¿no es cierto? Porque también tienen la misma, tienen el mismo criterio, ¿no es cierto? Estas correas tienen un área de aporte que va desde la mitad de la luz anterior a la luz posterior, ¿sí? Esta sería el área de aporte o de influencia de cada correa, ¿sí? También tiene un diseño similar a lo de los pórticos, nada más que esta es una estructura secundaria. Y para el muro, exactamente lo mismo. La separación usual, dependiendo de la chapa, porque la chapa también se flexiona, dependiendo de que hay chapas que tienen un pliegue que le da estabilidad o no. Y de eso va a depender la separación entre las correas. Pueden ir de 1 metro hasta 1,50 m, o 1,60 m, como dicen, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a llegar por la clase de hoy. Y vamos a dar las notas, ¿les parece? A ver, yo voy a ir diciendo el nombre y ustedes me dicen si están presentes. ¿Ok? Matías Zuliani. Presente, profe. Bueno, tu nota es 6,67. 7. Jesús Ángelo Enrique Montero. Presente, profe. También 6,67. 7. Sebastián Sarabia. No está. Darío Miguel Zambrano. Tampoco está. Carlos Pimentel. 6,46. 6. Danisa Aramella. Marcia Noel Lavanchi. Silvano Alex Vela. Carmen Teresita Vergara. María Fernanda Lastero. Melina Inés Quispe. Presente, profe. 721 7. José María Brágida. Presente, Adelante. profe. ¿Quién fue, perdón? José María. Sí, Brágeda. Profe, disculpe, yo me tuve que levantar, mis compañeros me dijeron recién que me habían nombrado. ¿Quién es? Teresita Boucher. 667 7. Gracias. José María 829 8. Gracias, profesor. Elías Cutili. Vanessa Melina Sánchez. Darío Navarro. Presente.
879, 9. Paola María Belén Estrada. Oliver Salva. Sí, profe. Aquí presente. 754, 8. Bien, gracias. Gastón Nicolás Rodríguez. Presente, profe. 754, 8. Gracias. Matías Vela. Erico Julián Pantoja. Ana Cecilia Romero. Melissa Rocío Valdivieso. Presente, profe. 717, 7. Carolina Quiroga. Eduardo Grosso. Presente, profe. Carolina Quiroga. Carolina 733, 7. Eduardo Arón Grosso. Franco Sebastián Capra. Kevin Rivas. Presente. 538, 5. Viviana Sabrina Zarapura. Presente, profe. 442, 4. Camila Ramos Galarza. Magalí Jimena Prieto. Presente, profe. 754, 8. Gracias, profe. Marcelo Alejandro García Soto. Darío Gustavo Sosa. Presente. 646, 6. Aldana Nicole Cazón. Jonathan Ezequiel Mercado. Guillermo Daniel Díaz Nieto. Bueno, esas son todas las notas que tengo. Más de 7, bueno, están aprobados con 6. Lo que tengan menos de 6, vamos a hacer un recuperatorio seguramente al final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, al final ¿cuándo? ¿Cómo sería? Y sería al final de la materia. O en cualquier momento, lo hacemos, no sé, como ustedes prefieran. Sí, puede ser antes para sacarme de encima. Ajá. Bueno, entonces para la semana que viene lo pensemos para el día miércoles a las 14, el miércoles que viene. Profe, el miércoles no, por ejemplo, en mi caso yo trabajo, profe, no podría. ¿A ningún horario del miércoles? No, Jueves. pasa que yo trabajo en la mina y subo este martes, bajo el próximo martes 9. Digamos, justamente no tuve tiempo de estudiar porque justo bajé el martes y el miércoles fue el parcial. Y toda esa semana estuve, digamos, trabajando y al menos que sea el lunes, ¿Este lunes? este lunes. Bueno, podría ser este lunes que viene o el próximo. Y voy a seguir complicada yo. O no sé, digamos, otra fecha que tenía al final de la materia. O sea, vos este lunes podés y el próximo ya no. Claro, Y bueno, lo hagamos este lunes entonces. sí, pues yo sí podría. ¿Qué parece, Kevin? Sí, profe, si se podría consultar después la respuesta o algo, no sé. Sí, Bueno. porque quedan 2 días nomás. Sí. Me había llamado ¿Cómo? me había nombrado a mí para decirme la nota. Ajá. Capra.
Ya te digo. 7:21, 7. Bueno, en todo caso, para que puedan hacer consulta, lo dejemos para... ¿Qué día podés, Viviana? Que no sea de la semana que viene, no podés ninguno. No, el 9, del 2 al 9 no, pero, profe, ¿somos varios o somos dos nomás? A ver, ya te digo. O sea, tampoco quiero perjudicar a mi compañero. Viviana. Erico Pantoja. Paola Estrada. Y Kevin. Sí. Profe, yo también tendría que recuperar. Yo no me pude presentar el parcial. Bueno, a ver, vamos a solidarizarnos con su compañera. Vos, Viviana, ¿qué fecha podés que no sea la semana que viene? Después de la semana que viene. El 12, porque estaría bajando el 9, y bueno, igual voy a ir leyendo, pero si hacen consulta o algo, me pueda conectar. El 12. No, viernes 12. Bueno, acá creo que lo único que está es Kevin. ¿Qué opinas vos? Sí, está bien. Bueno, el 12 entonces. Y Sí, Sebastián. gracias. Bueno, me hacen acordar, por favor, les pido, sean bonitos, mándenme un mensaje. Queda por el 12. Bueno, Dale. ¿y cuándo le podemos consultar, profe? Bueno, nos vamos a estar viendo la próxima clase seguramente va a ser el próximo viernes. Y ahí podemos hacer una consulta después de la clase. Listo. Profe, Sí, Lastero, recién, Lastero y Quilma de Sarabia. sí, creo que sí. Te escucho muy bajito, María. Sí, es que mi micrófono no sirve. Bueno, habla más fuerte. Quería saber la nota, profe. Ahí está. Eh, 7:17, 7. Bueno, profe, gracias. Y Sarabia. Sarabia, ¿dónde está? Sebastián Sarabia, 7:79, 8. Bueno, en principio nos estamos viendo el viernes que viene. Vayan viendo lo que está en el aula, por favor, porque va a ser importante que lean, porque van a ser pocas clases, ¿sí? ¿Profe, va a ser una vez a la semana entonces? Nada más. Por la semana que viene nada más. Ah, bien. Bueno, nos vemos. Profe, y acerca de la visita, ¿cómo quedamos? Y ustedes me dirán si pueden conseguir los elementos. Es importante eso, ¿sí? Es una condición que me pusieron. Sí. En todo caso, lo podríamos... Tiene que ser la semana que viene. En principio el miércoles. El miércoles a la tarde. Tipo 3:30. ¿Ah? Y bueno, les vuelvo a repetir, la condición que me ponen es que vayan con casco por lo menos.
Así que hablamos durante la semana, ¿sí? Nos mensajeamos. Bien, bien, profe. Entonces, miércoles, martes o jueves no, sería imposible. El jueves complicado y el martes también podría ser el martes. El martes creo que nos cierra mejor el horario. Pasa que tenemos clase también el miércoles. Bueno, el Y- martes entonces, Martes, feriado. para poder conseguir los cascos, Sí, sí. Por mi parte, sí, sí bueno, podría, pero y si pueden conseguir más para sus compañeros, estaría buenísimo. Ah, yo creo que tengo un par de cascos amarillos. Podría ser, no sé si se quieren comunicar. bien, Si bien, bien. quieren. Pónganse de acuerdo, así los que tengan les pueden colaborar con sus compañeros. Y bueno, ya saben del tema de la ropa, vayan con zapatos, traten, y si van con zapatillas que sea negra, no con zapatillas de colores ni fosforescentes, que se note que no sean zapatillas negras que parezcan botines o borcegos o zapatos. ¿M? Y el casco sí o sí, bueno, camisa, pantalón, evitemos ir con pollera, las mujeres, ¿no es cierto? Por un tema de seguridad nada más, nada más. Eh, y bueno, camisa manga larga y casco, y bueno, que parezca que vamos a una obra y no vamos a un boliche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, comuníquense entre ustedes, por favor, así se pueden colaborar con el tema de los cascos. ¿Sí? Va a ser muy linda la visita, es una obra que no se hace, no se da mucho. Bien, Bueno, bien, los bien. dejo. Listo, Profe, profe. Sí, disculpe, recién me pude conectar. ¿Me podría decir mi nota? Armella. Sí. 754, 8. Bien. Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces el martes. Listo, profe. Hasta luego. Chao, chao.